Esta semana en el taller de habilidades de lectura tenemos el objetivo, nos corresponde ya la semana número 30 de clases y tenemos como objetivo el inferir el significado de palabras en poemas. Y para ello, ¿qué vamos a hacer? Establecer de qué trata el poema, es decir, el motivo lírico. Vamos a identificar las palabras cuyo significado desconocemos. Vamos a relacionar con otras palabras del texto o con otros usos de ella que pueden sugerir el significado en el contexto y vamos a formular una idea que expresa el significado de las palabras respaldadas en pistas que otorgue el poema. Para ello, ¿cierto? Nosotros vamos a trabajar lo primero aquí, el contenido teórico, que es esto, el motivo lírico. Es esto a lo que le vamos a dar prioridad y a lo que es la inferencia como tal. Ahora bien, nosotros, dentro de lo que es los elementos constituyentes de fondo del género lírico, tenemos al hablante lírico. Y el hablante lírico, recuerden que es aquella voz que es ficticia, que se encarga de manifestar los sentimientos y las emociones e ideas dentro de un poema. El temple de ánimo, ya hemos visto, ¿cierto?, lo que es el hablante lírico. Dijimos que es una voz ficticia que se encarga de los sentimientos y emociones e ideas. El temple de ánimo viene a ser el estado de ánimo de quién? Del hablante lírico. Y este temple de ánimo, ¿cierto? Este estado anímico del hablante lírico puede ser la tristeza, felicidad, angustia, etc. El motivo lírico viene a ser de qué trata el poema, el tema central. Ese es el motivo lírico. El objeto lírico, por otra parte, es la representación que provoca los sentimientos en el poeta. Y esto tiene que ver con la fuente de inspiración del poeta. Ese es el objeto lírico. Y finalmente las figuras literarias son recursos que utiliza el poeta para dar belleza y cierta expresión a la obra, al poema que él está escribiendo. El hablante lírico, esta voz ficticia, puede adoptar una de estas tres actitudes para comunicarse. La actitud enunciativa, ahí sí, la actitud enunciativa es aquella actitud, ¿cierto?, que se centra más bien en expresar de forma narrativa o descriptiva algún suceso, algún elemento dentro de esta obra literaria. La actitud apostrófica tiene como finalidad el diálogo. Cada vez que se interpele a un tú, ahí escribí tú, muy bien, tiene que hacer alusión a la actitud apostrófica, expresar diálogo en segunda persona. La actitud carmínica habla de la interioridad del hablante lírico, de sus sentimientos, de sus emociones, de cómo se siente. Esas son las tres actitudes que puede adoptar el hablante lírico para comunicarse. Hablante lírico, dijimos que es la voz ficticia y puede adoptar la actitud de narración, que es la actitud enunciativa, relata, narra algo, puede interpelar a un tú, que es la apostrófica, o puede hablar de sus sentimientos, que es la carmínica o de la canción. Recibe cualquiera de esos dos nombres. Ahora bien, antes de comenzar a leer, ¿por qué es importante decir siempre la verdad? La verdad, ¿cuál es su importancia? La siguiente pregunta, ¿te gustaría tocar una estrella? Si la respuesta es positiva, cierta o negativa, debemos especificar el por qué. ¿Y crees que se puede ir a buscar estrellas al cielo? Desde el punto de vista metafórico. ¿Por qué? Si ustedes fuesen personas, ¿cierto?, haciendo uso de su imaginación, no estoy diciendo que no lo hagan, sino que hagamos uso de lo que es la imaginación como tal y pensemos, ¿podríamos ir a buscar estrellas al cielo desde el punto de vista metafórico? O más bien el bajar las estrellas del cielo es
una especie de metáfora, y si es una metáfora, ¿cierto? ¿Cuál sería su significación? El poema que vamos a trabajar esta semana se titula A Margarita de Bail. Una tarde la princesa vio una estrella aparecer. La princesa era traviesa y la quiso ir a coger. La quería para hacerla decorar un prendedor con un verso y una perla y una pluma y una flor. Pues se fue la niña bella bajo el cielo y sobre el mar a cortar la blanca estrella que la hacía suspirar. Y siguió camino arriba por la luna y más allá, mas lo malo es que allá iba sin permiso de papá. Y el rey clama, ¿no te he dicho que el azul no hay que cortar? ¡Qué locura, qué capricho! El señor se va a enojar. Y ella dice, no hubo intento, yo me fui no sé por qué. Por las olas, por el viento, fui a la estrella y la corté. Y el papá dice enojado, un castigo has de tener, vuelva al cielo y lo robado vas ahora a devolver. La princesa se entristece por su dulce flor de luz, cuando entonces aparece sonriendo el buen Jesús, y así dice, en mis campiñas esa rosa la ofrecí, son mis flores de las niñas que al soñar piensan en mí. ¿Qué les ha parecido el poema que acabamos de leer? ¿Qué les ha llamado la atención? Ahora bien, después de leer, ¿cuál es el tema central de este poema? ¿De qué habla el poema leído? ¿Habla acerca del rey que regaña a su hija? ¿De una princesa que conversa con el rey? ¿De una princesa que toma una estrella sin permiso? ¿O de una niña que recorre el cielo buscando una estrella? ¿Cuál de estas alternativas sintetiza de mejor forma el tema central? Segunda pregunta, ¿qué relación hay entre locura y capricho en la siguiente estrofa? ¿Qué ideas se expresan? Y el rey clama, ¿no te he dicho que el azul no hay que tocar? ¡Qué locura, qué capricho! El señor se va a enojar. ¿Qué relación hay entre el concepto de locura y el concepto de capricho en la estrofa que acabamos de leer y qué ideas expresan? Ahí ustedes deben, en el espacio señalado, expresar, ¿cierto?, las relaciones entre estos dos conceptos y la idea que vienen a expresar en su conjunto. ¿Qué quiere decir la palabra capricho en el poema? Cuando señala qué locura, qué capricho. ¿Qué viene a significar capricho? Ustedes quizás conozcan la definición del concepto como tal, pero dentro de lo que es vocabulario contextual, dentro de este poema, ¿qué viene a significar capricho? Pregunta número 3. ¿Qué quiere decir que la princesa sea traviesa? ¿Cuándo se dice que una persona es traviesa? Pregunta número 4. ¿Qué quiere lograr una persona cuando busca algo? En este caso, el rey. Veamos la estrofa. Y el rey dijo, ¿qué te, qué te has hecho? Te he buscado y no te hallé. ¿Y qué tienes en el pecho que encendido se te ve? ¿Qué quiere lograr una persona cuando busca algo? ¿Qué quiere lograr en este caso el rey? Según eso, ¿qué significará la palabra hallé, el término que está subrayado en estos versos que acabamos de leer? ¿Qué viene a significar? Ahora bien, en cuanto a la actividad de cierre, que es la que vamos a ver ahora, tenemos la pregunta número 5. En el poema, ¿qué significa la palabra traviesa? ¿Significa locada, juguetona, desordenada o inquieta? Vamos al poema. Dice, una tarde la princesa vio una estrella aparecer y la princesa era traviesa y la quiso ir a coger. En ese sentido, en ese
en esos versos, ¿qué viene a significar traviesa? Que la princesa era alocada, que era juguetona, desordenada o inquieta. En el poema, ¿qué significa la palabra inmensidad? Vamos al poema y busquemos la palabra en donde aparece inmensidad. Entonces, releen el poema y buscamos el concepto inmensidad desde su significación general. ¿Qué viene a significar? Profundidad, grandiosidad, magnitud o vastedad. Y finalmente, la pregunta número 7, ¿qué significa la palabra hallé? Y esta la encontramos en estos versos que estaban en la diapositiva anterior. Y el rey dijo, ¿qué te has hecho? Te he buscado y no te hallé. ¿Y qué tienes en el pecho que encendido se te ve? Hallé, ¿qué significación tiene? Encontré, descubrí, topé o noté. Esa es la actividad de esta semana. Recuerden nuestro horario de clases vía Skype para que estén atentos, para que vayamos resolviendo la actividad en conjunto. Nos vemos entonces en el horario de clases que corresponde. Que estén bien.